Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Margarita Vitonaz, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de nuestra universidad Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por 3 integrantes y somos el equipo número 8. Bueno, a continuación le vamos a hablar un poco del tema el movimiento indígena latinoamericano. Escogimos este tema con el ánimo de conocer los esfuerzos y participación que han tenido los pueblos indígenas latinoamericanos en busca de la igualdad de culturas, raza, sexualidad y pensamiento, demostrando al mundo sus estrategias de supervivencia, políticas que están basadas en un modelo horizontal. Quizás ha sido uno de los elementos más transformadores de la edad contemporánea, ya que una de sus grandes características ha sido las grandes movilizaciones de lucha que han hecho por sus derechos, que se les respete el reconocimiento como pueblos pluriculturales y pluriétnicos, que se les cumplan todos los acuerdos y que no se le vulneren más sus derechos. También se desea recuperar las costumbres y ponerlas en práctica para que no haya la extinción, debido a que en la actualidad solo se cuenta con 522 pueblos indígenas, que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como lo son la Amazonía, los Andes, Caribe continental, Baja Centroamérica, Mesoamérica, y es por esto que nuestro tema se centra en estos temas, porque deseamos aportar un poco sobre los pueblos indígenas, ya que a veces son desapercibidos. Entonces nuestro tema se enfoca en dar a conocer un poco de la historia de los pueblos. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Ingrid Milet Suaza. Dentro de nuestro grupo de trabajo, el tema a tratar es el movimiento indígena latinoamericano. Debemos de tener en cuenta que a lo largo de la historia los grupos indígenas han existido, han estado siempre presentes, que estos no han tenido una buena relación con la raza blanco mestiza, ya que se han presentado momentos de guerra, momentos de esclavitud para muchos indígenas, momentos que han oprimido los derechos de los indígenas. Tanto así que en muchas ocasiones a muchos grupos indígenas les ha tocado emigrar a otras tierras en busca de nuevas oportunidades. Es por eso que hoy por hoy los indígenas buscan emerger después de tanto sufrimiento y tanta guerra, buscando el respeto y que sus derechos no sean más vulnerados. En muchos casos, algunos han salido a desarrollarse profesionalmente, a buscar oportunidades de tener una posición en la política para poder que así no vulneren más sus derechos, el poder ser escuchados. También tenemos que tener presente que los indígenas tienen una forma muy diferente a nosotros de ver el mundo. Ellos son amadores de la tierra, aman y adoran la tierra, porque es en ella donde nacemos, crecemos y es la dadora de todo lo que nos sostiene día a día. Debemos de aprender nosotros de eso, a cuidarla y a respetarla. También nos dan como ejemplo el respeto hacia los demás, a las diferentes religiones, creencias que pueda tener el otro, y así poder llevar una vida, una convivencia más sana y más civilizada. Debemos aprender mucho de los indígenas, de su forma de vivir, ya que ellos son cuidadores del medio ambiente, de todo este mundo que día a día hemos ido destruyendo con cada uno de nuestros actos. Es por eso que debemos de coger ejemplo y que los indígenas nos dejan una enseñanza muy hermosa de cuidar nuestro planeta y de seguir adelante respetando a los demás independientemente de sus creencias o religiones. Buenas noches, mi nombre es Erika Licedo Urueña, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto de Dios. A continuación voy a dar respuesta a unas preguntas sobre el movimiento indígena latinoamericano.
como primer pregunta tenemos ¿por qué surgen los movimientos sociales o colectivos que alojan o desarrollan los indígenas latinoamericanos? El movimiento indígena latinoamericano se construye como movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales, políticos y mundiales. Se plantea como civilizador capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar identidades latinoamericanas con todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la dominación. Deja de ser un conjunto de movimiento local para convertirse en algo articulado que se constituye en los espacios geográficos donde se desarrollaron esas civilizaciones originarias de los territorios Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Argentina. En el año 2006, en la ciudad de Cusco, se fundó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas con la participación de los pueblos ichuas, quechuas, cimbis, aymaras, zaranguros, guambinos, corifs, urus, entre otros, las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica de Centro y Norteamérica, ampliando así el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente. Como segunda pregunta tenemos ¿qué intereses o luchas defienden los indígenas latinoamericanos? Ellos tienen una amplia luchas que defienden, pero entre ellas se destacan tres, que es la primera, la construcción de estados plurinacionales. Este es un nuevo modelo de estado incluyente basado en el principio de unidad en la diversidad que reconoce las existencias de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones y espiritualidades. Reconocen la existencia de toda esta diversidad y la reconocen. Como segundo punto tenemos las defensas de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. La histórica lucha de los indígenas por la tierra no solo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentado, expropiado en los primeros momentos de la colonización europea, sino que la tierra para ellos tiene un sentido muy profundo porque la tierra es la madre que nos acoge, el espacio donde se vive, el espacio donde se crea y se recrea. En la visión indígena hay que criar a la madre tierra y dejarse criar por ella. Esa relación profunda que tiene el indígena por la tierra se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, es decir, que era un objeto de depredación. En el punto C, los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. La unidad, la equidad y la complementariedad de género, el respeto a las diversas espiritualidades, entre lo diverso y lo cotidiano, la liberación de toda la adivinación o discriminación racista, etnicista y sexista. Son principios fundamentales de la convivencia humana y profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades. Como tercera pregunta, tenemos ¿cuáles son los desafíos para el movimiento indígena latinoamericano? Pues los mismos puntos que ellos defienden se convierten en los mismos desafíos. Entonces tenemos el primer desafío, que es la reconstrucción del Estado plurinacional, de las plurinacionalidades. El desafío aquí es que deben reconstruir aún a sí mismos su propia institucionalidad
pero que puede representar un modelo político cualitativo y superior al Estado-nación. Como punto B, la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. Aquí el desafío entonces es preservar la tierra, el ambiente en el que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y la fauna nativa debe ser aprovechada con un sentido de respeto y preservación. En el punto C, los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. El desafío aquí es crear nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata a la comunidad como fuente de todo y de cualquier poder. Como cuarta pregunta, tenemos cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movimiento social o propuesta social. Bueno, aquí el movimiento indígena latinoamericano se distingue porque desde el año 1991 la Asamblea Nacional Constituyente pues le da el poder de tener un vínculo directo o un reconocimiento de multiculturalidad que define a la nación colombiana, donde el componente indígena es el más importante. La participación indígena elabora la nueva constitución política, entonces pone en evidencia cómo por medio de los repertorios de la acción colectiva, un movimiento social tiene la capacidad de influenciar, participar y generar decisiones políticas dentro de la constitucionalidad estatal. Entonces, como resultado se crea la ETI, que son entidades territoriales indígenas, donde su marco se define bajo los derechos especiales, los cuales les permite regularse a sí mismos, con base en sus propias tradiciones, culturas, respetando sus territorios ancestrales. Entonces, derecho que no tiene ningún otro movimiento social, entonces esto es algo que lo diferencia de los otros. Como quinta pregunta tenemos, indique 3 razones o características por las cuales el movimiento indígena latinoamericano se constituye en una alternativa al desarrollo. Entonces tenemos aquí 3 características. La primera es porque el movimiento indígena ha convivido y resistido a la dominación gracias al conocimiento y a la producción de saberes. Como segundo punto tenemos porque su plataforma de lucha que defiende la plurinacionalidad, la recuperación de la tierra y la organización de la sociedad. Como punto C, porque su postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición que levanta banderas universales para la sobrevivencia humana y del planeta. Muchas gracias.